Bienvenido a todos y todas a esta cuarta entrega de Radar Science for Combat, proyecto cuyo objetivo tiene el poder aterrizar la información científica al cotidiano entrenamiento de cada uno. La idea principal es de hacerlo un poquito más entendible dentro de todo lo que es el proceso de investigación y planificación del entrenamiento. Las versiones anteriores, en el primer capítulo estuvimos viendo lo que es la clasificación de los deportes de combate, lo que son los combates de percusión o los tipos de deporte de combate de percusión, todo lo que tenga que ver con los golpeos de patada y de puño, los deportes de dominio, en donde retener al oponente es el factor primordial, o las proyecciones que se le pueden dar al oponente. Y los deportes con armas, que en este caso sería como la esgrima a nivel competitivo y otros deportes de combate, los cuales difícilmente puedan ser catalogados por competencia, y más que nada es por exhibiciones según las artes marciales tradicionales. La segunda entrega, así siguiendo el recuento, estuvimos hablando de lo que son la búsqueda bibliográfica, cómo poder encontrar información científica de manera más eficiente, no solamente metiéndose en un Google normal para poder buscar alguna información que usted encuentre que le pueda servir. Y ahí estuvimos dando unos tips de algunos buscadores y algunas revistas científicas específicas en deporte de combate, las cuales puedan ser de gran ayuda para obtener algún tipo de información. Y después de ahí surge este tema en donde esa información puede ser leíble, digerible y después colocarla en práctica, el cual viene siendo el proceso un poquito más complejo, el poder entender lo que se quiera decir en esa investigación para ponerlo en práctica dentro del cotidiano entrenamiento. Y la tercera entrega, la entrega pasada, ya estábamos hablando de lo que es la estructura temporal, estos procesos o estos niveles que se van pasando durante el round, que son los de alta intensidad, donde normalmente está el intercambio de técnicas, las bajas intensidades, en donde se movilizan los competidores, se están observando, están analizando lo que es el combate, y las pausas cada vez que interviene el árbitro por alguna u otra razón, y así poder estructurar el entrenamiento en base a la realidad del movimiento o de los tiempos de cada deporte de combate. Y ahí estuvimos dando unas sugerencias de investigaciones de las cuales hablaban de cómo se distribuía esta temporalidad en cada uno de los deportes que se ha investigado hasta el momento. Y en esta entrega lo que vamos a hablar es algo bastante pegado a ese tema, lo que es las demandas energéticas dentro de lo que son los deportes de combate. Las demandas energéticas son muy importantes para saber los procesos de entrenamiento. Podemos ver todo lo que es la estructura temporal, pero si vemos una predominancia de lo que es la vía energética entrenable, nosotros podemos hacer un sinfín de tipos de entrenamiento acorde al entrenamiento de dicha vía. ¿Ya? Y después todo ese proceso se puede ir distribuyendo según lo que son las temporalidades para poder trabajar de manera más eficiente. Al fin y al cabo todo esto se va relacionando una con otra, se van conectando, son una red de procesos para poder llegar al rendimiento o que el proceso completo tenga fruto a largo plazo. Todo esto se cruza, no se trabaja de manera aislada. Entonces siempre hay que tomar en cuenta la otra, otros procesos, temas de alimentación, etcétera, etcétera, para poder hacerlo lo más eficiente posible. Así que lo que vamos a conversar ahora son temas de vías energéticas para los deportes de combate que se han investigado en parte de vía energética. Para quizás un poquito más entendidos del tema, es un proceso un poquito complejo por la maquinaria que necesita y todos los materiales que necesita para poder realizarlo, y la ejecución del deporte en sí. Entonces es un proceso un poquito complejo y engorroso. Entonces la idea principal es dar algunos tipos de investigaciones los cuales han podido realizar este proceso y llegar a ciertas conclusiones, ¿ya? Entonces no son muchas las investigaciones, pero las que están pueden servir de grandes maneras
para poder tener una idea de cómo funcionan los procesos energéticos a nivel de los deportes de combate. Tomando eso en cuenta y quizás colocándose un poquito el parche ante la herida, es un poquito más simple, por ejemplo, evaluar el sistema energético en una persona que hace fondo, por ejemplo, 5.000 metros, 10.000 metros. Es un poquito más simple en el lado de que, por ejemplo, en una trotadora, un analizador de gases que se ocupa normalmente, se coloca tapando la nariz y boca como un sistema de buceo prácticamente. Y esto está conectado a un software en un computador para poder analizar este intercambio de dióxido de carbono y oxígeno que va ingresando y saliendo. Entonces, bajo todos esos procesos, además de medir frecuencias cardíacas, de medir parámetros sanguíneos, como por ejemplo lo que es el lactato, que es un producto que va saliendo de la vía glucolítica, que ahí vamos a ir viéndolo, llegan a este tipo de conclusiones sobre cuánta energía se ocupa según qué vía. Pero si uno se coloca a pensar, o si alguien está escuchando, por ejemplo, de un deporte de dominio o mixto, como pueden ser la MMA, que es de percusión y dominio al mismo tiempo, se puede dar cuenta que si colocamos, por ejemplo, esta mascarilla de gases, y eso va conectado a un sistema que está en el cuerpo, normalmente una pequeña mochila, si es inalámbrico y si no va conectado a un computador, directamente con cables, se hace un poco complejo tomarle esta lógica o hacerse la idea mental de cómo poder analizar este tema, sobre todo por ejemplo en los deportes de dominio, en el judo, en el jiu-jitsu, etcétera. Y en los deportes de percusión también es muy complejo porque limita mucho las cantidades de técnicas que uno puede utilizar. Por ejemplo, ocupemos un analizador de gases con la pequeña mochilita. Uno de los más actuales son los inalámbricos. Entonces, estos inalámbricos no necesitan una conexión directa al computador, obviamente, pero con esta pequeña mochilita que trae ciertos componentes, ciertas baterías también, y más el analizador de gases, que es esta máscara que se tiene que ocupar. ¿Qué es lo que hacemos, po? No podemos ir directamente a golpear la cara, por ejemplo, a los boxeadores, porque el sistema se puede dañar, y un sinfín de cosas. Entonces, esto pasa a ser un poquito complejo al momento de poder medir. Pero los científicos pudieron hacerlo haciendo unas interpretaciones aparte, algunos análisis, pero normalmente, poniéndose el parche ante la herida, diciéndolo nuevamente, normalmente se realizan en deportes, en combates simulados. Normalmente ninguno de estas investigaciones la va a realizar de manera en una competencia oficial, en un campeonato mundial, en un campeonato internacional, en un campeonato nacional, en cual sea. No la van a realizar dentro de ese proceso. ¿Por qué? Porque quita todo tipo de realidad dentro del combate, ¿ya? Entonces normalmente lo que hacen es hacer combates simulados lo más intenso posible, quizás limitando una que otra cosa para poder hacerlo lo mejor posible. Lo que pasa con los deportes de dominio también, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta que las investigaciones que han salido normalmente son con combates simulados, ¿ya? Entrenamientos de combate que van de repente duros, pero con estas pequeñas limitaciones, ¿ya? Y podemos tomar en cuenta de que el combate simulado igual asemeja la competencia, pero no se parece en su totalidad. Entonces hay que tomar en consecuencia ese tipo de cosas también, ¿ya? Entonces, quizás estemos hablando en otro idioma para algunas personas, para que se vaya entendiendo, porque no necesariamente es conocido por todo el mundo, y por eso mismo me motivé de realizar este proyecto para poder hacer llegar esta información un poquito más aterrizada. Comencemos hablando que eso es la vía energética. Más de alguno se puede estar preguntando eso, o alguno puede estar diciendo no, sí las conozco, pero no todos la van a conocer y tampoco están en la obligación de hacerlo, ¿ya? Porque puede que nadie se la haya enseñado. Entonces, ¿qué son las vías energéticas? Bueno, las vías energéticas son el cuerpo humano posee ciertas reservas energéticas con las cuales usted puede realizar el ejercicio, ahora en este caso muscular, y que esta energía viene de los nutrientes que uno consume,
siempre uno dice hay que comer para tener energía. Entonces eso es muy apegado a la realidad que pasa a nivel fisiológico, biológico dentro del cuerpo. Entonces, primero ya tenemos que hablar de lo que es el ATP. ATP como el adenosín trifosfato, que sería como el nombre completo, pero normalmente se conoce como el ATP, ¿ya? El ATP es esta molécula de energía, ¿ya? Esta molécula que yo ocupo para realizar todo tipo de procesos y yo tener energía. Entonces, cuando yo quiero consumir algo, algún alimento, sea lo que sea, la finalidad completa de ese alimento para tener energía es la obtención del ATP. Entonces yo consumo alimento para poder producir harto ATP. Entonces ese ATP lo que hace es funcionar como moneda de cambio para realizar cosas. Entonces yo consumo algún tipo de alimento, la producción final después de muchos procesos bioquímicos se transforma en esta ATP, que es esta molécula de energía. Y esta molécula de energía va, por ejemplo, al músculo y se activa, por decir de alguna manera, para poder realizar la contracción muscular. ¿Ya? Entonces hay miles y millones de moléculas de ATP dando vueltas por ahí en nuestro cuerpo para poder realizar distintos tipos de funciones, y la contracción muscular es una de ellas solamente. Pero también tenemos procesos digestivos, procesos cardíacos, de renovación de tejidos. Cuando uno, por ejemplo, se produce una caída, un corte, alguna lesión, necesita mucho ATP para poder renovar ese tema. La renovación es muy costosa a nivel de ATP, ocupa mucha energía. Entonces, uno consume estos alimentos, el proceso final viene siendo la creación de este ATP, y este ATP nos sirve como moneda de cambio para producir muchos trabajos dentro de nuestro cuerpo, entre estos y los quizá el que nos compete, la contracción muscular, ¿ya? Entonces, dentro de estos procesos, para poder crear el ATP, tenemos tres vías. Tenemos tres tipos de manera para producir este producto final, que es el ATP. Y ahí es donde entramos a hablar de lo que son las vías energéticas, ¿ya? Entonces, estas vías energéticas van intercambiándose, van siendo predominantes una con otra, porque las tres se ocupan al mismo tiempo, pero una va predominando la producción de ATP frente a las otras dos por motivos de ejercicio normalmente, porque el ejercicio físico, la contracción muscular, ocupa mucha energía también. Bueno, y es ahí donde normalmente empezamos a hablar de lo que es la intensidad del ejercicio para poder trabajar estas vías, ¿ya? La intensidad y la duración. Entonces ahí es donde empieza a jugar un rol fundamental el trabajo energético, que se dice, ¿sí? El trabajo de estas vías. Entonces, ¿cuáles son estas vías? Primero que todo tenemos lo que es el ATP-PC o la vía de la fosfocreatina, ¿ya? La vía de la fosfocreatina es la vía más rápida, o sea, la más potente, pero también es la que tiene menos duración. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un corredor de 100 metros planos corre a la mayor velocidad que puede dentro de estos 10 segundos que dura aproximadamente la carrera, 10-11 segundos. Y eso es netamente bajo la producción de fosfocreatina, que es la manera más fácil de tener ATP por esta vía, que es la más rápida, pero al mismo tiempo se acaba demasiado rápido. Ya hay ciertos parámetros según el entrenamiento de esta vía, en donde podría durar entre 6 segundos hasta aproximadamente unos 15 segundos, que ya sería como mucho, ¿ya? Que es a máxima intensidad, lo más potente que puede hacer dentro de algún tipo de ejercicio. Correr a la mayor velocidad posible, patear, golpear a la mayor velocidad y fuerza posible durante este tiempo, ¿ya? Y eso tampoco quiere decir que en cuanto pase este tiempo determinado, la vía se acabe por completo, sino que empieza a tomar otra predominancia, y ahí es donde pasamos a la segunda vía, que es la vía glucolítica. La vía glucolítica viene del nombre del proceso por el cual se obtiene ATP. Entonces tenemos los nutrientes
que no llegan dentro para este proceso, y este proceso se llama glucólisis. La glucólisis es un proceso bioquímico que va pasando por distintas funciones, enzimas, van cambiando ciertas cosas, ciertos procesos químicos, con la función principal de poder realizar esta entrega de energía dentro del proceso, siendo que el producto final viene siendo lo que es el piruvato también, pero eso ya entrar en un poquito más de detalle. Pero dentro del proceso va botando también lo que es el ATP, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta vía? Que esta vía no podemos ocuparla con el 100% de nuestra capacidad funcional, o nuestra velocidad, nuestra potencia, nuestra fuerza, sino que hay que bajar un poquito las revoluciones para que esta vía empiece a funcionar de una manera más eficiente. Entonces ahí es cuando baja un poquito la intensidad, pero la vía puede durar más tiempo, alrededor de 3 minutos, 5 minutos, empezar a hacer este cambio de manera importante, y puede llegar en algunos autores 20 minutos, 30 minutos en algunos casos, que pueda ser de manera eficiente, ¿ya? Porque hay que tomar en cuenta también que tiene una fase un poco compleja, se divide en algo más anaeróbico, que se podría decir, que es donde hay pocos niveles de oxígeno en el cuerpo. Entonces, aquí uno va con esto, que normalmente, por ejemplo, no es lo mismo correr 400 metros que correr 800 metros. La vía glucolítica es fundamental en ambas, pero va a ser más pesada en la de 800, ¿ya? Entonces ahí es donde entra a hilar un poquito más fino, y la parte glucolítica es una parte muy interesante de poder investigar, ¿ya? Pero vendría siendo nuestra segunda vía de producción de ATP, ¿ya? Cuando pasa este tiempo completo de la vía glucolítica, la capacidad funcional que pueda tener la vía, empezamos a bajar lo que es la intensidad nuevamente, bajamos un poquito las revoluciones y empieza a predominar la tercera vía energética, que es la vía oxidativa, ¿ya? Que normalmente está en los entrenamientos aeróbicos, ¿ya? Cuando siempre usted escucha todo lo que es el entrenamiento aeróbico, ¿no? Hay que hacer un poquito de aeróbico, se está refiriendo a trabajar o a hacer un predominio de ejercicio en base a la parte oxidativa de las vías energéticas, ¿ya? Y este proceso empieza a tener una velocidad bastante lenta de producción de ATP, pero tenemos muchas reservas de nutrientes para poder sustentar esta vía energética, ¿ya? Tomando en cuenta de a dónde viene este proceso, bueno, hay que tomar también en cuenta de que el proceso bioquímico de la parte oxidativa es un proceso bastante complejo. La puede buscar en este momento por Google. De repente, si está escuchando, coloque proceso químico de la fase oxidativa y se va a dar cuenta de un gráfico que va a empezar a salir ahí, medio complejo, todo lo que es el ciclo de Krebs, el proceso de la cadena transportadora de electrones, etcétera, etcétera. Y ahí es donde hay que hilar más fino para los especialistas, para saber qué es lo que es más conveniente. Pero si usted está aquí para poder allegar un poquito o tener una idea de cómo funcionan estas vías, con esta información podría ser bastante eficiente. Si usted quiere profundizar, lo puede buscar, y ahí se puede ir conversando también lo que son las vías, ¿ya? Entonces, ¿de dónde provienen los nutrientes para estas vías? Bueno, en lo que es la fosfocreatina tiende a ser por la cantidad de ATP que esté dando vueltas normalmente, pero se habla mucho de lo que es la creatina. La creatina normalmente lo que se habla mucho de suplementación. No me voy a meter tampoco en la pata a los caballos ahí, de hablar de nutrición deportiva en este caso. Ya va a haber su momento para profundizar más en ese tema, dedicando quizá un capítulo específico para ver las vías energéticas y la alimentación que nos puede ayudar dentro de cada vía. Pero tiene que ver mucho con la creatina. Esta creatina es la que después se junta con el ATP y puede producir la energía lo más rápido posible, ¿ya?
Los hidratos de carbono, ya, todo lo que son los hidratos de carbono nos ayudan en la vía lo que es la parte glucolítica, en donde también se degradan en base a ciertos procesos bioquímicos para llegar a este proceso de la glucólisis para la vía glucolítica. Y todo lo que es la parte aeróbica, perdón, normalmente está basado en ingesta de lo que son las grasas, ¿ya? Ahí es cuando de repente dicen, no, para realizar ejercicios para bajar de grasa hay que predominar un poquito la parte aeróbica, ¿ya? Cierta razón hay, pero también hay otros métodos que nos pueden ayudar a hacerlo un poquito más eficiente el tema de las grasas, ¿ya? Pero tampoco es el objetivo de este capítulo. Podemos conversarlo más adelante también. Entonces la parte aeróbica viene normalmente de los nutrientes que son de las grasas, la parte glucolítica de los hidratos de carbono, y normalmente ahí en base a ciertas suplementaciones puede estar lo que es la creatina para lo que es esta vía de fosfocreatina, ¿ya? Tenemos ahí los tres alimentos, los cuales nos van ayudando para producir esta energía. Tenemos las tres vías energéticas explicadas a muy grandes rasgos, de manera muy general, pero la idea es que sea entendible. Y todos estos procesos nos ayudan a la formación final de ATP. Entonces, hágase la idea mental, hágase un poquito esta imaginación, en donde la vía de la fosfocreatina nos da mucha energía de manera fácil y rápida, pero el contenedor es bastante pequeño. Eso quiere decir que básicamente la puerta es muy ancha para brindar energía, pero la casa es bastante pequeña, ¿ya? Los hidratos de carbono es medio. La puerta es más pequeña que la de la fosfocreatina, pero la casa tiende a ser un poquito más grande, ¿ya? Entonces tenemos un poquito más de reservas para poder botar energía, y esa energía va pasando un poquito más paulatino. Por eso hay que bajar un poquito la intensidad, porque si no, no alcanzamos a renovar la energía que necesitamos para poder ejecutar lo que nosotros queremos, el movimiento técnico, las acciones, poder durar dentro del combate, lo que estuvimos hablando en el capítulo anterior sobre cuántas veces estoy en alta intensidad, cuántas veces hacemos este ciclo de alta y baja intensidad en el combate, y tengo que hacerlo durar. Y en la parte de la vía oxidativa proveniente de las grasas, normalmente la casa es muy grande, es una mansión gigantesca, pero la puerta es muy pequeña. Entonces va saliendo esta energía, o la producción de esta energía va de manera bastante lenta, pero tenemos lo que es una gran reserva energética. Entonces a nivel aeróbico puede durar bastante. Por eso hay gente que realiza estas maratones de 70 kilómetros, 45 kilómetros, en donde esta vía energética es muy predominante, ¿ya? Bueno, el objetivo principal de los tres, de estos tres nutrientes y de la vía energética es la producción final de lo que es el ATP, ¿ya? Y también tenemos características específicas de las vías energéticas, ¿ya? Según Salin, el año 98, menciona que cada vía energética tiene una potencia, tiene una capacidad y tiene una predominancia que viene siendo la conexión entre estas tres vías energéticas, ¿ya? Primero está lo que es la capacidad. ¿Qué vendría siendo la capacidad dentro de una vía energética? Bueno, Salin lo menciona como la cantidad total de ATP que puede producir esa vía. Eso quiere decir, quizás un poquito, quizás no se entienda muy bien cuando no se tiene ningún conocimiento de vía energética, pero al fin y al cabo es cuánta energía yo puedo producir en base a esa vía energética, ¿ya? Cuánto tengo disponible, qué tan grande es la casa y qué tan habitada está esa casa, ¿ya? Entonces esta capacidad es la cantidad completa, la cantidad total de energía que puede producir cada vía, según el entrenamiento que yo le vaya dando. Eso quiere decir que básicamente si yo mejoro mi capacidad, por ejemplo, glucolítica, yo puedo generar más ATP dentro de esa vía, si es la que yo quiero trabajar. Si quiero hacer la de fosfocreatina pasa relativamente lo mismo. Si es la parte más oxidativa o la parte aeróbica, pasa lo mismo.
¿Por qué? Porque la capacidad total para producir la cantidad de energía podría aumentar, y si yo tengo más ATP significa que puedo hacer más trabajo en mi cuerpo en base a esa energía, más contracciones musculares, que sean más eficientes, etcétera, etcétera, que mi renovación sea un poquito más eficiente. Eso en base a lo que es la capacidad. ¿Qué pasa con la potencia? Bueno, la potencia es la máxima cantidad de ATP que se puede producir por una vía energética, pero en una unidad de tiempo. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, 10 segundos para realizar una acción de fosfocreatina, ya, que es predominantemente de fosfocreatina, uno me va a decir, ya, entonces ¿cuánto ATP ocupamos en esos 10 segundos? Que vendría siendo la capacidad. Y la potencia es que yo en 5 segundos de esos 10, ¿cuánto ATP puedo producir? ¿Cuánto puedo producir si estamos hablando de 10 segundos? ¿Cuánto puedo producir el primero, el segundo, el tercer segundo, los primeros 5 segundos, los 7 segundos de haber empezado? ¿Cuánto más puedo producir en esa unidad de tiempo? Entonces, si hablamos de la vía energética, es que si duramos 10 segundos antes de empezar a bajar la intensidad y de que empiece a tomar un poquito más de protagonismo en lo que es la parte glucolítica, va a haber un momento en donde empiece a bajar esa intensidad. Entonces, si nosotros podemos dar, por ejemplo, correr a 12 km por hora, ¿ya? Que para algunos puede ser un trote rápido, una carrera, y para otros es matarse corriendo, 12 km por hora, y a los 10 segundos empezamos a bajar la intensidad porque empieza a tomar una predominancia la parte glucolítica. Lo que hacemos para trabajar potencia es subir la velocidad, trabajar para subir la velocidad. Sé que a los 10 segundos, que es mi capacidad de fosfocreatina límite, que también se puede trabajar, pero le voy a hacer un trabajo de potencia en la vía fosfocreatina. Entonces lo que voy a hacer no es hacer que dure 10 segundos a 12 segundos, por ejemplo, sino que en esos 10 segundos, en vez de ir a 12 km por hora, vaya a 15. Y empieza también a decaer a los 10 segundos, pero con mayor producción mecánica, o mayor fuerza, mayor potencia, mayor velocidad, la parte mecánica que usted quiera trabajar. Entonces, en eso va un poquito equiparado lo que es la potencia, ¿ya? Esto puede pasar en relativo a muchos tiempos de todas maneras. Si la persona tiene una capacidad de 15 segundos de fosfocreatina y su trabajo es de potencia o de velocidad, le va a dar una predominancia para que la persona empiece a producir la máxima cantidad de energía en el menor tiempo posible. A veces es mejor darle un poquito de énfasis a esta parte de potencia, como son en los deportes de combate, ¿ya? Normalmente no esperamos los 10-15 segundos para poder realizar una ejecución completa, sino que intentamos hacer la ejecución, el pateo, el intercambio de golpes, como lo estuvimos viendo en el capítulo anterior, no pasa a veces de los 5 segundos en los deportes de percusión. En los deportes de dominio tiende a durar un poquito más, ¿ya? Entonces ahí es donde van tomando protagonismo este tipo de entrenamiento. Y por último, Salin también menciona lo que es el predominio, que es el periodo de tiempo en el cual el sistema energético resintetiza o forma ATP más que las otras dos vías. Eso quiere decir, si fijándose un poquito en estos tiempos de la fosfocreatina, de la parte glucolítica o de la parte oxidativa, ¿cuál está predominando? Las tres funcionan de manera paralela al mismo tiempo. Pero según el ejercicio que yo estoy realizando, el tipo de combate que estoy haciendo, si estoy en una fase de alta intensidad, de baja intensidad o en una parte de pausa, tengo el predominio de una de las tres vías en ese momento. Entonces, ahí es donde tenemos que ir trabajando ciertas vías según el deporte de combate que nos compete. Esperando que haya quedado un poquito claro ese proceso, ¿ya? Cualquier cosa también puede escribir, puede mandar un correo a radarsciencesportcombat@gmail.com o comentarlo dentro de la plataforma también que usted está escuchando este capítulo. Si es que tiene algún tipo de duda, se puede ir conversando, o también se puede buscar por internet, en donde puede haber un video en YouTube que lo explique un poquito mejor, pero intenté aterrizarlo lo mejor posible, ¿ya?
Bueno, también tenemos un proceso el cual se llama el ciclo de Cori, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con lo que es la vía glucolítica, ¿ya? La vía glucolítica normalmente, ¿qué es lo que hace? Es que tiene dos procesos en general. Un proceso en donde mi oxígeno, ¿ya? También la parte oxidativa se dice por la parte de oxígeno, que es más aeróbica, ¿ya? Que hay mucha presencia de oxígeno. La parte glucolítica tenemos este proceso que es un poquito más en presencia de oxígeno y otro que no, ¿ya? Que es más anaeróbico, con poquita presencia de oxígeno. Entonces, cuando termina el proceso de la glucólisis, suelta ATP entre medio para producir energía, pero el producto final, ya yéndose un poquito más, hilando un poquito más fino, es el piruvato. El piruvato es el proceso final de la glucólisis. ¿Qué es lo que pasa al piruvato? Según la presencia, mayor o menor presencia de oxígeno dentro de nuestro ambiente fisiológico de nuestro cuerpo, puede tomar dos vías. Este piruvato se va al proceso oxidativo para irse a la vía oxidativa en proceso aeróbico con gran cantidad de oxígeno en nuestro cuerpo, para empezar estos procesos de la vía oxidativa, ¿ya? Y la segunda es que este piruvato se encuentre con un medio con poquito oxígeno, ¿ya? Que normalmente cuando usted se encuentra que está en una intensidad un poquito más alta, le está empezando a costar respirar, establecer una conversación, a concentrarse en algunos casos. Está en un proceso anaeróbico, ya dentro de cierta terminología. Y esta vía glucolítica, que el proceso final del piruvato, se encontró con este ambiente un poquito hostil, bajo en oxígeno, el piruvato pasa por otro proceso y se convierte en lactato. El lactato normalmente lo he escuchado como concepto, la acumulación de lactato, es que el lactato y para allá y para acá. Entonces ahí entendió de dónde viene realmente el lactato y por qué se produce. ¿Ya? Mucha intensidad, con poquito oxígeno, un ambiente un poquito oxígeno, el piruvato, que es el producto final de la glucólisis, se tiende a transformar bajo un proceso bioquímico, obviamente, nada es gratis, en este lactato, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el lactato? Bueno, el lactato normalmente, bajo ciertos criterios, hace tiempo atrás, pero ya está un poquito más desmentido, se tomaba como un producto de desecho, un producto dañino, que básicamente lo único que hacía era mal al cuerpo. Pero eso se fue cambiando, ese concepto del lactato. Después empezaron a decir, no, pero no es tan malo, funciona de tal manera, puede tener ciertas utilidades también, todo lo que es el lactato. Entonces aquí es donde entra a tomar en cuenta este proceso o este ciclo de Cori, ¿ya? O también llamado ciclo del ácido láctico, pero popularmente es conocido como el ciclo de Cori, ¿ya? En donde el ciclo de Cori lo que hace es tomar este lactato, lo lleva hacia el hígado y lo vuelve a transformar en glucosa. Entonces, si hablamos ya de glucosa, de hidratos de carbono, estamos hablando ya de que puede volver a introducirse al proceso de la glucólisis y volver a producir energía. ¿Cuál es el tema? Que siempre y cuando nosotros bajemos un poquito la intensidad, porque si nosotros seguimos produciendo lactato y la velocidad del ciclo de Cori no es suficiente para ir renovando, sacando este lactato, llevándolo al hígado y volver a transformarlo en glucosa para volver a entrar a la glucólisis, tenemos que bajar un poquito la intensidad. Si la velocidad de producción del lactato es más rápida que eso, vamos a tender a acumular el lactato y en algún momento nosotros vamos a desistir del entrenamiento o del combate, que es lo más peligroso todavía. Ahí es cuando de repente están dentro del combate y sienten a su competidor, a su compañero que está combatiendo, de repente que entró en un estado de fatiga pero impresionante. Es porque le costó bajar esta intensidad y su umbral, en donde la acumulación de lactato fue más rápida que la renovación del lactato hacia glucosa, empieza a fatigarse de manera importante y rápida.
Entonces ahí es donde entra a cumplir un poco el protagonismo de esta fase de baja intensidad que estuvimos viendo en la parte de temporalidad, en donde lo que hacemos es bajar un poquito la intensidad, empezar a movilizar, empezar a analizar al oponente dentro de lo que es la parte táctica, pero lo que estamos haciendo al mismo tiempo a nivel energético es incentivar esta renovación y que la renovación sea un poquito más rápida que la acumulación de lactato en el cuerpo. Entonces, ¿por qué crucificar tanto el lactato? Bueno, porque la acumulación de lactato, a grandes rasgos, lo que hace es que esta molécula de lactato empieza a inhibir o empieza como a bajar la activación de algunas enzimas, de algunos mecanismos de los cuales son relevantes para el proceso de la producción de energía. Eso quiere decir, por ejemplo, en la producción de la glucólisis pasa por distintos procesos bioquímicos. Y estos procesos bioquímicos tienen que estar de manera eficiente para poder producir la energía o hacer el trabajo para los cuales están hechos. Entonces lo que hace el lactato de repente es inhibir un poquito una que otra enzima, lo cual retrasa la producción de energía y la producción de ATP y seguir todos los procesos de manera normal. Entonces no hay que pensar de que el lactato es algo completamente malo, sino que solamente inhibe ciertas cosas, algunos procesos, algunas enzimas, las atenúa un poquito, les baja su rendimiento. Y eso hace de que el ATP no se pueda producir en tanta magnitud. Entonces la fatiga realmente no está producida por el lactato, sino que es por la falta de esta energía que está produciendo, ¿ya? Y la parte del ciclo de Cori y hacer ejercicio a baja intensidad durante el entrenamiento nos ayuda a hacer esta renovación del lactato para tener más glucosa, ¿ya? Entonces el ciclo de Cori toma un rol fundamental en el proceso de baja intensidad, ¿ya? Para poder realizar distintos tipos de cosas. También hay que tomar en cuenta que la renovación de ATP, en este caso con la fosfocreatina, está completamente ligada al proceso oxidativo. Para entenderlo un poquito mejor, hay que leer de bioquímica y ver un poco de lo que son los procesos un poquito más detallados. Pero de grandes rasgos lo que hace es que el ATP-PC o fosfocreatina, ya esta primera vía energética, lo que hace es que cuando se va disminuyendo sus niveles, la creatina se dirige al lugar del proceso de oxidación de este sistema oxidativo. La creatina se junta con otro ATP y vuelve nuevamente a la zona donde está más escaseada para poder seguir trabajando, ¿ya? Entonces el proceso de renovación de la fosfocreatina está muy influenciado por la parte oxidativa. Entonces la parte oxidativa toma un rol fundamental, aunque el deporte sea el de alta intensidad, ¿ya? Y la parte glucolítica muy ligada a lo que es el ciclo de Cori para su renovación un poquito más rápida, ya un poquito más instantánea. Entonces el sistema oxidativo toma un rol fundamental para poder hacer las renovaciones de ATP de las otras vías para poder seguir trabajando, ¿ya? Entonces, ¿a qué los convoca ahora en este momento? Bueno, la interacción de estas tres vías energéticas es predominantemente una que otra según el tipo de deporte, y eso pasa también en los deportes de combate, ¿ya? Entonces, tenemos algunas investigaciones, por ejemplo, en la distribución de las vías energéticas, en donde, por ejemplo, Fabio Campos, en una investigación del año 2012, realizaron este análisis de gasto energético según las vías energéticas y llegaron a la conclusión de que la primera vía energética, la parte glucolítica y la parte oxidativa, está distribuida en un 30% de aplicación de ATP por la fosfocreatina, un 4% en la parte glucolítica y un 66% en la parte oxidativa. Entonces,
Algunos estarán diciendo en este momento, pero los deportes de combate son altamente exigentes y son normalmente deberían ser en base a la fosfocreatina. Y es exactamente sí, realmente sí lo son. Pero ¿qué es lo que pasa? A nivel energético, son distintos tipos de eficiencia que pueden haber para que usted pueda realizar ese tipo de combate. Por ejemplo, si estamos hablando del 30% de fosfocreatina, estamos hablando de todas estas circunstancias en las cuales usted está realizando el intercambio de golpes. Entonces la parte aplicada, ¿ya? La parte aplicada del deporte de combate. La parte glucolítica tiende a ser un porcentaje un poco más bajo. ¿Por qué? Porque normalmente no estamos golpeando o pateando por más de 15 o 20 segundos. Ya se pueden dar situaciones de ese índole, pero van subiendo y bajando de intensidad constantemente. Entonces no es algo constante que puede durar más de 15 segundos. Si usted ha ido golpeando, aquí estamos hablando de taekwondo en este caso, si ha estado golpeando por más de 10-15 segundos realizando un intercambio, es muy complicado que eso pase. Si ha visto combates de taekwondo, en este caso WTE, ya, que es la versión olímpica, no dura eso, dura en promedio 2 segundos, como lo estuvimos viendo en la parte de temporalidad, ¿ya? Entonces toma un poquito menos de protagonismo, pero aún así siempre va a haber una producción energética en la vía glucolítica. La idea, obviamente, es no poder pasarse la vía glucolítica por lo que estuvimos hablando de la acumulación de lactato en exceso. Y este 66% de la vía oxidativa cumple un rol fundamental. Porque, por lo mismo que estábamos hablando, por esta renovación que tiene la fosfocreatina respecto al sistema oxidativo. Eso quiere decir, concluyendo un poquito en estas tres vías dentro solamente de la investigación de taekwondo, la fosfocreatina se encarga de la acumulación de puntos, del intercambio, de la búsqueda del knockout, de lo que usted necesite según el deporte de combate, y la parte oxidativa es la que se encarga de renovar esa energía para poder seguir combatiendo, ¿ya? Y obviamente la parte oxidativa, la parte aeróbica, tiene que estar muy bien trabajada para renovarlo lo más rápido posible. ¿Cuándo lo renueva? Cuando estamos en un proceso de desplazamiento, ya ahí también se viene activando el ciclo de Cori si es que es necesario. Y en la parte de recuperación, en los rounds, entre rounds, ese minuto de descanso que puede tener estándar, le ayuda a renovar esta fosfocreatina para poder seguir combatiendo, ¿ya? Entonces la parte de fosfocreatina es la que se encarga de la actuación del deporte de combate, y la parte oxidativa es la que se encarga de apoyar esta parte de acción, renovándole la energía lo antes posible, ¿ya? Ahí es donde entra protagonismo un poquito lo que es la potencia y la capacidad de cada una de las vías. Si tenemos una buena potencia oxidativa, significa que vamos a renovar más energía de la fosfocreatina en el menor tiempo posible. Y ese es uno de los factores que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Como primer caso, para poder explicar un poquito mejor esta distribución. En el boxeo, Philip Davis, el año 2013, tomó el mismo trabajo dentro de las precauciones que son necesarias. Obviamente hay que leer el procedimiento completo de lo que es cada investigación para ver si es que es un poquito más llegado a la realidad o no, pero se toman en cuenta igual este tipo de gasto energético. Toma en cuenta que la fosfocreatina tiene una producción del 19%. La parte glucolítica se igualó con un 4%, al igual que el taekwondo, pero la parte oxidativa se aumentó a un 77%. Eso quiere decir que los boxeadores ocupan un poquito menos de fosfocreatina y tienden a estar un poquito más en posición de combate, en desplazamiento, en toma de distancia, en pensamiento de estrategia. Toma un poquito más de tiempo, como también estuvimos viendo en la parte de temporalidad. Lo que es karate, ya en este caso la fosfocreatina salió con un 20%, la parte glucolítica con un 10% y la parte oxidativa con un 70%. Deportes de percusión en lo cual mantienen básicamente la misma lógica, ya el estudio de karate de Christian Dorian del año 2009. Bueno, pero uno dice, los deportes de percusión tienen esa distribución.
pero yo practico un deporte de dominio. Entonces, ¿cómo va a ser la distribución si nosotros efectivamente sí pasamos más tiempo en contracción muscular o en ejecución de técnicas que en los de percusión? Bueno, ¿qué es lo que pasa en el judo? En el judo, Ursula Julio, en el año 2017, un estudio bastante reciente, determinó que el 21% es de fosfocreatina, el 8% glucolítico y el 71% oxidativo, que es bastante similar a la misma lógica. Pero si nos vamos a la lucha greco-romana, un estudio de Bahman Mirzai, el año 2017 también, podemos observar un 10% de la contribución de la fosfocreatina, un 60% de la producción glucolítica y un 30% de la producción oxidativa. Y un estudio bastante reciente de Dalton Pessoa del año 2021, el ATP-PC o fosfocreatina tiene una producción del 6%, la parte glucolítica un 17% y la parte oxidativa un 77%. Entonces nos damos cuenta de que en los deportes de percusión tiende a haber una linealidad dentro de lo que es la producción energética y la distribución de las vías energéticas, ¿ya? Que es más o menos similar una con otra, llevando ciertas diferencias también, como lo vimos en lo que es la temporalidad, con lo que es la distribución de fosfocreatina y la parte oxidativa, que son las predominantemente vías más importantes dentro de los deportes de percusión. Pero en los deportes de dominio, en este caso, tiene una cierta diferencia entre una y la otra. Lo más probable es que sea por procesos de reglamento, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lucha tiende a haber ciertas proyecciones, pero en el judo las proyecciones son un poquito más importantes por temas de reglamento, ¿ya? Y en el jiu-jitsu brasileño, en este caso, normalmente tiene que ver mucho más con el dominio que con la proyección en sí, ¿ya? Si me estaré equivocando, hay algún maestro, algún experto en deportes de dominio, sería muy bueno debatir esta parte, porque se encuentra muy interesante en esta distribución energética, ¿ya? Entonces, lo más probable, por una conclusión, podría ser el hecho de que el tipo de reglamento condiciona también la vía energética en los deportes de dominio, ¿ya? En los deportes de percusión quizás podría tener una cierta relevancia el cambio de reglamento, pero también podría ser, por ejemplo, dependiendo de la regla que se cambie. Normalmente en el último tiempo se ha optado mucho por el cambio de reglamento para reducir el lugar de competencia, el lugar del combate. Por ejemplo, lo que pasa en el taekwondo, en donde dentro de los últimos cambios de reglamento redujeron esta plataforma de combate, el tatami, para poder incentivar un poco más el intercambio, ¿ya? Entonces serían esos pequeños cambios podrían cambiar esta vía energética a ciertos parámetros, quizás no tan significativos entre una y la otra, no cambiar, obviamente, quizás pasar de ser un predominantemente oxidativo a ser algo más glucolítico, bastante difícil se tomará en cuenta, pero los deportes de dominio tienden a durar más tiempo en este proceso. Pero ahí la excepción a la regla vendría siendo lo que es el judo, por lo más probable tema de ejecución de proyecciones más allá del dominio del oponente, ya, a diferencia de lo que es la lucha, en donde normalmente se toman y aunque se proyecten, igual se mantienen tomados dentro de todo. Y en el jiu-jitsu brasileño también es muy importante ese proceso de dominio, ¿ya? Pero nos podemos dar cuenta, algo que es bastante regular en la mayoría de los deportes de combate, en donde el proceso oxidativo es el proceso predominante en los deportes de combate, ¿ya? Ahí aceptando un poquito lo que dice Bahman con la lucha greco-romana el año 2017, en donde sería más predominantemente glucolítico, ¿ya? Entonces, pero ¿por qué la parte oxidativa?
la parte oxidativa por la renovación de esta ATP, ¿ya? La renovación de la ATP y de la fosfocreatina en este caso en los deportes más importantes de percusión, y la parte glucolítica en la parte más de renovación, quizá en la parte del ciclo de Cori empieza a tener un poquito más de importancia. Pero aún así los procesos de descanso, cuando el árbitro detiene el combate, es donde nos ayuda a que la renovación de ATP sea un poquito más rápida, sobre todo si hablamos de potencia aeróbica o en este caso la vía oxidativa, ¿ya? Y aquí, como estuvimos viendo también en la parte de temporalidad, en los deportes de dominio tiende a haber un poquito más de pausas, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente se mantienen en lucha, se mantienen en agarre, se mantienen en dominio constante, y a menos que de repente por algún tema de reglamento o por alguna acción un poquito indebida, el árbitro detiene el combate, ¿ya? Y vuelven a empezar a tomar distancia, a hacer un poquito de desplazamiento, a pensar un poquito su estrategia, se vuelven a tomar, y ahí hasta que vuelve el árbitro a parar, ¿ya? A diferencia de los deportes de percusión, en donde puede haber un intercambio, una salida, volvemos a desplazar y no hay intervención del árbitro. Entonces esas pausas tienden a ser bastante relevantes en la parte de la renovación, ¿ya? Entonces cada distribución acá se puede tomar mucho en cuenta, ¿ya? Y también entrando un poquito a lo que es la búsqueda de información, uno puede buscar esta información dentro de su propio deporte para que pueda tener una distribución y así pueda hacer un entrenamiento energético, como se dice, para poder hacerlo un poquito más eficiente. Ahora algunos se podrían estar preguntando cómo pudieron hacer este análisis de gases con los deportes de dominio, que algo que al principio me causó mucha duda también. Entonces estuve haciendo una revisión de los procesos de la investigación de cómo lo pudieron hacer, y se tomaron en cuenta que los deportes de dominio, por motivo de no poder utilizar este analizador de gases durante los combates, por temas de acercamiento, para no pasar a llevar el aparato, puede dañar a algún oponente, se puede dañar el mismo competidor que lo está utilizando, lo que hacen es tomar, analizar los gases, el intercambio de gases antes del combate, aproximadamente de 10 minutos, ¿ya? En un estado de reposo, para observar cambios de consumo de oxígeno, en reposo, en un estado más natural, ¿ya? Luego hacen el combate e inmediatamente después del combate empiezan de nuevo, colocan esta mascarilla de analizador de gases para poder analizar el proceso posterior al combate. Y en donde se analiza el componente rápido de la recuperación, que eso nos puede dar un indicio de la recuperación de la fosfocreatina, ya que esto ya es súper un poco más técnico, ya lo que es la cinética del consumo de oxígeno. Pero cuando usted descansa, cuando se detiene el combate, usted tiene unos pocos segundos, ya unos segundos posterior al combate, obviamente, en donde la recuperación va a ser un poco más rápida y después se tiende a ser un poco más lenta, ya, porque obviamente no estamos a 180 pulsaciones por minuto de frecuencia cardíaca durante una hora y después empezamos a bajar paulatinamente y a las 2 horas recién vamos en 140, por ejemplo. No, simplemente baja de manera un poco más rápida y después se mantiene un poquito en el tiempo y va bajando paulatinamente la recuperación, ¿ya? La frecuencia cardíaca como un ejemplo solamente. Y este componente rápido de recuperación nos pueden dar los indicios del gasto energético del sistema de la fosfocreatina, ¿ya? El análisis de sangre se ocupa normalmente para medir el lactato, y entonces eso nos ayuda a ver el proceso de la parte glucolítica, como lo estuvimos mencionando anteriormente, para tener esta información de la distribución glucolítica, ¿ya? Y de la producción energética. Y ahí después se hace un descarte completo dentro de todo, unos factores matemáticos, para llegar a la distribución energética de las 3 vías, eso incluyendo la oxidativa, porque la oxidativa sí o sí se tiene que mantener el analizador de gases dentro del proceso completo, pero ya teniendo 2 de las 3 vías energéticas, uno se puede hacer un cálculo simple para ver la distribución de la vía oxidativa, ¿ya?
Al menos esos son los procesos relativamente normales que se realizan en los deportes de dominio. Claramente un poquito más engorroso, pero bastante eficiente dentro de todo. El debate siempre va a ser, en este caso, la posibilidad de que se acerque un poco más a la realidad del combate. A menos que la tecnología no avance de manera importante en esta área, es muy difícil de que pueda hacer algo completamente real, ¿ya? Entonces hay que entrar dentro, hacer algunos pequeños cambios en los parámetros, condicionar un poquito lo que es el combate, y ahí podemos tener una referencia, como también lo estuve diciendo dentro del primer capítulo, por ejemplo. Es que nada es absoluto, ya todo esto es relativo, esto nos puede dar una idea de cómo funciona la fisiología energética en un deporte de combate. Entonces, si de repente decimos es que hay una producción del 30% de fosfocreatina y 66% oxidativa en taekwondo, no lo puedo hacer también mantener esa distribución para el entrenamiento en lucha greco-romana, por ejemplo. Tiene que haber alguna diferencia. Entonces aquí nos da la idea de las diferencias que pueden haber entre una y la otra, ya tomando en cuenta también la diferencia que puede haber entre la lucha greco-romana y el judo, siendo los dos deportes de dominio. Entonces nos pueden dar un indicio de para dónde va la cosa un poquito, ya un poquito nublado el camino, pero nos da el indicio de un camino a seguir, ya. Entonces, para concluir un poquito esta narrativa de este capítulo, la importancia de las vías energéticas o la distribución de las vías energéticas nos pueden dar información relevante sobre los entrenamientos energéticos, ya que esto viene siendo un poquito distinto a lo que es el entrenamiento muscular, el entrenamiento de fuerza, entrenamientos de velocidad, ese tipo de cosas, sino que netamente el trabajo de resistencia. Ya aquí nos centramos netamente en el trabajo de resistencia. Pero ¿cuál trabajo de resistencia? Aeróbico, anaeróbico, más ligado a la recuperación, etcétera, etcétera. Y como siempre estuvimos mencionando también, esto todo es intermitente, ya son trabajos de alta intensidad, son trabajos de alta intensidad seguido por uno de baja intensidad, después volvemos a una alta intensidad y seguir un ciclo completo de ida y de vuelta completamente, ya para solamente terminar un round. Entonces esto nos puede ayudar para el trabajo de resistencia, la parte energética de la renovación de la energía, y darnos una estrategia lo más acercada posible a una competencia y a un combate real, ¿ya? Bueno, esperando que les haya servido esta información, ya darle la importancia que necesita. Claramente no todo es absoluto, ya. Simplemente son ideas para decir dónde va el camino para cada cosa. Esta información es pública, algunos informes son pagados, pero hay cierta manera de poder obtenerlo de manera gratuita también, ¿ya? Así que cualquier duda, pregunta o consulta puedes escribir en la plataforma que esté escuchando esta narrativa, ¿ya? O al correo radarscienceforcombat@gmail.com, en donde se pueden aclarar ciertas dudas, enviar los links de las informaciones, de las investigaciones, y también en caso de que tenga alguna recomendación y alguna crítica constructiva, será completamente bienvenida, ¿ya? Así que hasta acá vamos a llegar. Mi nombre es Diego Aravena Tapia, esto fue Radar Science for Combat, y espero que esta información les haya ayudado, y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.